igual las mismas 3 páginas o Claro. Bueno, ¿cómo ven el asunto? muy interesante. De analizarlo y de leer. meterse en experiencia, o sea, de meterse en Hay que leer. Leer y releer. Me gusta su frase, meterse en el cuento. porque uno a veces mira y como que sí, miró, pero no entendió, no pudo como analizar lo que vio. No, venimos a cambiarnos a nosotros mismos, no sé si ustedes lo perciben. La pregunta por las humanidades. Les cuento brevemente por dónde van los 3 cortes y después yo miro pues ustedes de lo que han leído o inquietudes que tengan de la guía o del programa o de los problemas que ahí se les plantean, lo podemos conversar un poco, ¿vale? Para mí es muy importante la presencia de ustedes. Sé que no es obligatorio estar, pero quien esté, su presencia redunda en la nota final, que conste que queda grabado. Queda grabado incluso para la jefe de la licenciatura, que dice que no hay obligación de venir. Conmigo no hay obligación de venir, pero redunda en la evaluación final. Porque para mí las humanidades tienen un problema de lo que Fernando Savater llama el contagio personal. ¿Sí? En el libro Humanismo Impenitente y en otro libro que se llama El valor de educar, plantea que el humanismo es un asunto de contagio. ¿Sí? Entonces no quiero que ese elemento se pierda. Aquí le voy a mandar un saludo de parte de los de Bogotá a Andrea Zamudio, a Diana Roncancio y a Viviana Garnica, que están desde temprano luchando también con el internet. Ya les estoy diciendo que el sábado, el miércoles les envío el video. A ustedes también, en esta conversación también les envío el video, lo cuelgo ahí en nuestra página de Humanismo en Educación y ya lo pueden volver a escuchar. Bueno. Entonces eso es lo que tiene que ver con la evaluación a propósito, claro, de venir y hacer una participación productiva frente a los problemas que se plantean es muy importante. ¿Qué es una participación productiva? Que ustedes intervengan desde los conceptos que planteamos. Eso es productiva, no quiero participaciones destacadas, aviondas, de que se las saben todas, no. Incluso una pregunta desde la ignorancia de los planteamientos que se hacen es para mí una intervención destacada, así que algunos intentan escuchar con el argumento. ¿Vale? O sea, hagan una lista de palabras que no se entienden, y me parece muy importante, de giros idiomáticos que también no se entiendan, hacer una lista y después ir preguntándole al profesor. En este caso sí le tienen que preguntar al profesor, porque ciertamente es el que tiene la responsabilidad de un horizonte conceptual y metodológico de la asignatura. Casi siempre los conceptos distintos tienen que ver con un horizonte conceptual o metodológico de la asignatura. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Hay 2 conceptos que están en la guía. Si ustedes leyeron la introducción, yo intento hacer la diferencia como están muy interrelacionadas.
una está al servicio de la otra, pero hago una diferencia entre humanismo y humanidades, porque están muy interrelacionadas, pero sí se puede hacer una diferencia, que es una pregunta que ustedes siempre han hecho, ¿sí? El humanismo son proyectos, ¿sí?, sobre el hombre y que parten de una concepción de la vida humana. Que parten de una concepción de lo que es ser humano, de vivir como humano, ¿sí?, de ser humano, de posiblemente diferenciarnos de aquello que llamamos animales o quizás de naturaleza, ¿sí? Son proyectos humanos, ¿sí? Y las humanidades hace referencia a aquellas disciplinas que hemos llamado ciencias humanas en contraposición de las llamadas ciencias de la naturaleza o ciencias duras, ¿sí? Por ejemplo, a principios del siglo XX, 1917, 1920, 1930, algunos autores hicieron una diferencia entre ciencias del espíritu, ¿sí?, que eran las ciencias más humanistas, las ciencias que interpretan al hombre, y las otras que eran más las ciencias de la naturaleza, las ciencias positivas, que son ciencias que tienen que ver con una interpretación no del hombre, sino de la naturaleza, de la física, de las leyes. Una diferencia que sirve para diferenciarlas y tenerlas en cuenta, pero que hoy está muy cuestionada, ¿sí? Es muy difícil hacer ciencias de la naturaleza, escudriñar las leyes de la naturaleza sin que eso afecte mi posición frente al mundo y por lo tanto sin que afecte una dimensión humanista también. Es por eso esa diferencia así como a rajatabla está como cuestionada, pero es bueno tenerlas en cuenta. Otra cosa que yo quiero decirles es que, claro, esta diferencia entre ciencias humanas y ciencias de la naturaleza o llamadas ciencias duras es una concepción que es muy del siglo XIX y siglo XX, mirando la historia hacia atrás. En realidad estos conceptos no existían antes. Lo que hacemos es atribuirle a los acontecimientos humanos antes del siglo XIX que también había proyectos humanistas, y hacemos esa lectura, ¿sí? Eso es una mirada, yo diría, anacrónica, es decir, porque usamos categorías de ahora para explicar experiencias pasadas. Pero aún así, teniendo en cuenta eso, podemos caer en cuenta de que, por ejemplo, en la antigüedad hubo proyectos humanistas, ¿sí?, teniendo en cuenta esa salvedad. Que en el medioevo hubo un proyecto humanista, si me refuerzan el término, ¿sí?, que en la modernidad hubo un proyecto humanista, sí, un humanismo, ¿sí?, y que hoy hay nuevos proyectos humanistas en contra de esos proyectos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se puede identificar proyectos humanistas desde el humanismo, se pueden identificar proyectos humanistas en Grecia, por ejemplo, y algunos le llaman que ese proyecto tenía un nombre. ¿Cuál es el nombre tenía? La paideia, que era el esfuerzo de la sociedad de incorporar a los jóvenes a la polis, a la ciudad. Todo un proyecto. Y yo digo un proyecto porque es que es muchas cosas. La paideia era cultura, tradición, virtudes, educación, literatura, política, artes, era mucho, sí, era una cosmovisión de la vida. Ese proyecto se amplió y fundó Europa cuando se une con el proyecto romano. Y entonces la unión del proyecto romano, ¿sí?, proyecto latino, que leía a los griegos,
Roma, el siglo I antes de Cristo, conquistó, 2 siglos antes de la era cristiana, conquistó el Oriente, ¿sí? Y se admiró profundamente de la cultura griega y quiso copiar casi toda su cultura, ¿sí? Y traducir, esa es una palabra, traducir al lenguaje latino todo lo que había encontrado en el mundo griego. Y en ese esfuerzo se crea lo que llama la cultura grecolatina. Y en ese esfuerzo expansivo, que la mitad de Europa estaba en manos de los romanos, pues se va a dar lo que se llama el humanismo grecolatino. Ahora, habían cosas intraducibles. ¿Cómo traducir la paideia griega al lenguaje latino? No había una palabra. Entonces Cicerón se inventa una palabra para eso. ¿Cómo llamar la paideia griega? La llama humanitas. Y ahí viene el humanismo latino o grecolatino. Es una palabra inventada para poder entenderlo. ¿Yo cómo entiendo esto? ¿Quién lo inventó? Porque no sé lo que hicieron, pero... Cicerón, en una carrera como ustedes, una carrera que se llama Enfoque en Humanidades, deberían tener un estudio aparte de estos autores. Cicerón, Séneca, que también inventó palabras para poder entender el mundo griego. Lamentablemente, pues, no existe. Y esta materia es demasiado saturada, ya está saturada de contenido para poder ampliar más el asunto. También inventó otra para poder entender cuál era la forma de vivir en la polis, porque los griegos tenían una palabra muy bonita para decir cómo vivimos en la ciudad, ¿sí? Y era la palabra ethos, que es como un modo de vivir juntos, que es la palabra ética. Entonces Cicerón la tradujo o inventó la palabra moris, que es de donde viene la palabra moral. Entonces, ética y moral en su origen es lo mismo, aunque hoy los científicos y los estudiosos las diferencian. Una reflexión ética en definitiva es una reflexión moral. ¿Ves? Uno podría seguir haciendo un montón de listas así de palabras que empezaron a crearse o a traducirse o a inventarse para poder entender aquello que se iba a llamar el humanismo europeo. Estoy diciendo humanismo europeo porque en el siglo I en que está sucediendo esto hay la expansión de una religión judía que pretende ser autónoma frente a la tradición judía, y es el cristianismo. En el siglo IV el Imperio Romano ve que el cristianismo es la religión, una de las religiones judías, para ellos era una religión judía, que podía permitir la unidad europea, y por eso la recibieron y la difundieron y persiguieron a los que no la siguieran, ¿sí? Y es por eso que Europa tiene un humanismo greco, latino, cristiano, ¿sí? ¿Sí ve? El humanismo greco, latino, cristiano. Es muy interesante porque Europa se va a dedicar a defender sus tradiciones. Unas tradiciones que, como ustedes notan, nacen del dominio, de la guerra, ¿sí? También de la cultura, pero las películas como El Señor de los Anillos muestran que hay unas tradiciones religiosas anteriores al cristianismo, ¿sí? El culto a la naturaleza, el origen del mal, del bien, todo eso. Es por eso que nació, cuando Tolkien escribió eso, era para mostrar. Y eso molesta. Cuidado, que Europa es más que cristianismo, también es cristianismo, es también toda la religión celta, animista,
¿sí? Y eso también somos Europa. O sea, la película es pensada también en ese punto de vista. La persecución a los judíos es una búsqueda de Europa de limpiar sus raíces. Porque ya los judíos los consideran que ofenden, lastiman la tradición cristiana, que es el patrimonio europeo. Y por otra parte, hoy, las invasiones, la llegada de africanos a Europa, ¿sí? Está siendo también controlada fuertemente. Hay muchas cosas que no se cuentan, siguen habiendo asesinatos, desapariciones de aquellos que consideran que son invasiones al mundo europeo. Ese es como un asunto un poco problemático, y por eso para mí decir humanismo es problemático, porque nace también de un concepto de exclusión, ¿sí? Y de selección y de jerarquización de sujetos, aunque suene bonito. El cristianismo, que se va a consolidar en el medioevo, es decir, digamos, desde el 300 o desde el 400 hasta la Revolución Francesa, siglo XVIII, ese cristianismo que se va a consolidar fuertemente va a producir un concepto de Europa que le llaman humanismo desde el punto de vista del orbe cristiano, un concepto que llamaba orbe cristiano, que quería decir que todo el mundo estaba destinado y llamado a la cristiandad, a ser cristiano. Y por eso era muy importante para Europa las misiones, las conquistas, los saqueos, los pillajes, la evangelización, el catecismo, el saqueo. Está todo ahí junto, ¿sí? Por eso se justificaba, ¿sí? Perdón, también es cuando salen las guerras de las cruzadas. Sí. Cuando se Hasta la conquista aquí. Cuando este concepto de cristiandad empieza a desaparecer con el concepto de modernidad bajo otro concepto distinto, el progreso. Entonces tendremos un nuevo humanismo que se llamará el humanismo del progreso, el humanismo de la modernidad, el humanismo de la ciencia, el humanismo de la razón, ¿sí? Y debido a que Europa fue la que configuró este tipo de humanismo, se siente en la capacidad de colonizar el mundo conocido con los valores que ella ha configurado y descubierto. Entonces se va a generar unas prácticas que se llaman prácticas de colonización. Entonces Europa, siglo XVIII, XIX y mitad del XX, para llevar la civilización al mundo entero, invadió África, China, Indochina, Vietnam, América, y tendremos, es lo que llaman los pensadores, un trabajo colonialidad, más bien, colonialidad, donde Europa siente que ella, que es portadora de los valores civilizatorios, pues se siente en el derecho de usar la violencia para imponérselo a los bárbaros. ¿Sí? Como eso tiene que justificarse con pensamiento, con reflexión, con disciplinas, empiezan a existir unas ciencias que apoyan este planteamiento. Empieza a existir la antropología, por ejemplo. La antropología nace como una forma de, claro, de investigar las culturas nativas, pero también a la antropología le debemos la invención del concepto de hombre primitivo. Y del concepto del salvaje. Entonces, Europa es civilizado, los demás son salvajes. Entonces yo quiero que caigan en cuenta cómo un folleto humanista, una concepción de hombre, crea unos saberes,
dan una antropología, por ejemplo, que sustenta ese proyecto humanista, ¿no? Perdón, pero desde antes no se podría hablar de los bárbaros, todos los pueblos bárbaros, y los romanos llamaban bárbaros porque no estaban latinizados. Sí, ese es el afán colonizador, es el uso de estas palabras, ¿sí? Cuando los griegos viajaban por el Mediterráneo, ellos hablando una lengua muy particular, veían que la gente, ellos no les entendían a la gente. Dice, esa gente son barabara, porque a barabara ellos no les escuchan. Y de ahí viene el concepto de bárbaros, ¿sí? Que los que no se les entiende, que hacen barabara, ¿sí? Como la protagonista del Quinto Elemento, ¿sí? Que no se le entiende. Entonces, bárbaro viene del que no se le entiende. Eso ya lo hacían los griegos. Pues que todas son prácticas cristianas, griegas, prácticas colonizadoras antiguas, ¿sí? De clasificar los sujetos así. Claro, uno podría objetar que había una visión cosmopolita en los griegos. Yo diría en algunos pensadores griegos. Visión cosmopolita uno puede encontrarlo en autores como Marco Aurelio, Los romanos. pero él y su planteamiento. Y hubo un planteamiento cosmopolita en algunos griegos como Alejandro Magno, que fue educado por Aristóteles, ¿sí? Pero que haya también en el seno, dentro, unos planteamientos cosmopolitas, las prácticas no eran cosmopolitas. ¿Qué es lo que intenta Marta? Nos va a resaltar, ¿sí? La cultura cosmopolita. Pues uno encuentra autores que hablan de eso. La modernidad, les decía yo, plantea el concepto del humanismo desde la noción de civilización, si la vemos desde los franceses, y de cultura, si la vemos desde los alemanes. O sea, cultura era la traducción de civilización de los franceses. Y el sustento de este proyecto civilizatorio es la ciencia. El símbolo del progreso es la locomotora y el tren, porque era el que llevaba el progreso. Ahora que estamos con el paro del Cerrejón, lo podemos recordar. Yo estuve en octubre en La Guajira trabajando en ese sitio, trabajando con los trabajadores, con los profesores de los hijos de los trabajadores que están en paro hoy. Todo lo que dicen los trabajadores de su salud es verdad, yo lo viví. Un trabajador que en 5 años tiene oscura la piel de un veneno que le imprime el carbono, cáncer en los pulmones. Y los que trabajan en esos carros grandes, destruida en pedazos la columna vertebral. Como en 5 años no han terminado, se quedan con muy mala asistencia de salud. Entonces ellos tienen, yo lo apoyo porque es verdad. Ellos plantean de que si tienen salud, es cualquier salud. Ellos necesitan una salud especializada. Si en 5 años tiene destruida la columna, destruida, porque ese aparato inmenso tiene un movimiento así constantemente, ¿sí? O tiene un movimiento de resorte que usted sabe, tú no puedes estar haciendo todo el tiempo así, la columna termina reventando. Se levantan a las 3 de la mañana para que los recoja un bus, para estar a las 7 de la mañana en el Cerrejón. Si uno se va en carro privado, llega en 40 minutos. Yo me he ido en carro privado, a mí me recogía un carro, pero como tienen que hacer, es terrible. Y a las 7 de la noche salen, 6 de la tarde salen y llegan a la casa a las 9. Entonces te imaginas, y al otro día están pensando que tienen que estar a las 3. Ahora, si tú vas a Riohacha, nota la pobreza, los huecos, la falta de salud, falta de higiene, falta de espacio, en donde no se ve la riqueza. Sin embargo, cuando uno va viajando allá, ¿cómo? Las regalías. No, todo se pierde.
cuando uno va en un carro, que yo fui en un carro particular, lo va acompañando a uno un tren que está entrando y saliendo con cargas inmensas de carbón. Y es el símbolo del progreso, ¿sí? Es el símbolo del progreso. Los indígenas lo llaman el diablo, porque para ellos es sacarle la riqueza a la tierra, es un diablo, además por el ruido que hace tan terrible. Es muy importante tener en cuenta lo del tren y que es símbolo de progreso, porque cuando la Segunda Guerra Mundial, la creación de campos de concentración que no existían, se hace a través de la aplicación de todo el saber, de toda la ciencia y de toda la técnica acumulada por el hombre llamado civilizado. ¿Sí? Es la puesta en práctica de todo el desarrollo técnico científico que tiene el hombre moderno. Por eso Hannah Arendt va a decir que los campos de concentración muestran el triunfo de la fábrica fabricando muertos, ¿sí? Fabricando muertos. Y Theodor Adorno va a decir de una forma un poco sarcástica que el triunfo de la muerte va en el tren del progreso, porque se utilizan los trenes para cargarlos de seres humanos para llevarlos a los campos de concentración. Se supone que el tren fue para el progreso, no para la muerte, ¿sí? Ahí se puede entender que en los inicios de los 30 y después cuando termina la guerra, pero sobre todo en los 50 en adelante, habrá una profunda crítica a aquello que se llama el humanismo moderno, ¿sí? Porque se cree que el triunfo del humanismo moderno terminó simbolizado en los campos de concentración, como por ejemplo Auschwitz, Dachau, Treblinka. Hay que entender ahí por qué entonces la materia también se llama la pregunta por las humanidades, porque parece que los proyectos humanos solo han podido funcionar con buenas ideas y eficaces exclusiones. Eso es el problema de los humanismos. Y es la pregunta que se hacen muchos autores árabes de Palestina como Edward Said, o Zygmunt Bauman, o Theodor Adorno, o incluso Hannah Arendt. Se preguntan si es posible un humanismo, si esto es ser un hombre, cuando nosotros bajo el pretexto de ser humanos excluimos a los que creemos que no lo son. Ese es el asunto y ese es el tema. Nosotros vamos a identificar autores, proyectos, pero ciertamente desde una actitud de cuestionar este asunto de lo que llamamos las humanidades y las ciencias humanas. Caer en cuenta que los humanismos que están pensados con muy buena intención en sus efectos prácticos han terminado produciendo dolor en los seres humanos, excluyendo, matando. Y que las ciencias humanas no son tan objetivas en cuanto que buscan la verdad, ni siquiera las ciencias llamadas ciencias duras son objetivas, sino que están al servicio de un poder, ¿sí? Las ciencias son disciplinas en tanto saberes, son saberes. Y como ciencias que son saberes, secundan, sustentan, apoyan un proyecto humano. Y por eso hay que replantear lo que estamos llamando por ciencias humanas y por humanismo. Hoy día, por ejemplo, Hannah Arendt, cuando identifica ciencias humanas, Nussbaum, cuando identifica ciencias humanas, pues ella está hablando de la filosofía, de la literatura, de las artes. Eso es lo que ella está entendiendo por ciencias humanas: filosofía, artes, literatura. Hay autores que extienden este concepto a otras ciencias creadas recientemente. Cuando estas ciencias son críticas
se les puede llamar también ciencias humanas, como la antropología, la economía, el derecho, la lingüística cuando son humanas. ¿Sí? Cuando hacen una reflexión profunda se pueden llamar ciencias humanas. ¿Sí? Cuando son críticas de las formas como hemos organizado la sociedad se pueden llamar ciencias humanas. ¿Vale? Pero claro, tradicionalmente se le llamaron ciencias humanas a la filosofía, a la literatura, a la historia, a las artes, porque permitían producir en el hombre la comunicación, ¿sí? Y también otra cosa que es muy importante, permitía en el hombre la creación de sí mismo, encontrar una narración para él. Por eso en el primer corte nosotros vamos a estudiar una autora que se llama Martha Nussbaum, judía norteamericana, que tiene una mirada muy optimista sobre el destino de la educación. Sí se plantea en términos de humanidades y si la educación no deja de lado las humanidades. Para Martha Nussbaum no es que haya una oposición entre una universidad o una educación que utiliza el mercado y una educación humanista, no es que haya una oposición. Lo malo es que nosotros, la misma universidad, se ha encargado de hacer la oposición, de que ella cuando se piensa en educación para el mercado no es capaz de pensarse como una universidad humanista también. Pero no es que no se puedan juntar, no es eso. ¿Sí? Entonces ella, en varios libros como El cultivo de la humanidad y en otros donde hace una síntesis más desde el punto de vista de la educación, que se llama Sin fines de lucro, pues ahí hace en primer lugar una crítica muy fuerte a la educación pensada solo bajo el ánimo de lucro y plantea una educación humanista y pone un ejemplo muy, muy preciso, ¿no? La educación humanista, el ejemplo de Sócrates. ¿Sí? ¿Y por qué Sócrates? Porque Sócrates en la Apología, que es uno de los libros de los diálogos de Platón, plantea que la vida humana no vale la pena si no es una vida examinada. Entonces esa categoría de vida examinada es una categoría donde él dice, ahí se centra la médula del humanismo y de las humanidades, ¿no? Configura la universidad y la educación de acuerdo a los tiempos, está muy bien, ella no tiene que rezagarse, pero que lleve como principio, como fondo y como término la consecución de una vida examinada. La vida examinada hace al hombre despierto. Por sí mismo no lo hace bueno. Ojo, porque ella lo dice en el capítulo 4 muy bien. No es que la vida examinada lo hace bueno, lo hace despierto. Muy importante para ellos para poder entender los tiempos modernos, que no se nos acabe el tiempo. Y la vida examinada nos permite discutir y argumentar, no desde opiniones o de lo que a mí me parece, sino desde la verdad que trasciende a los sujetos. ¿Sí? Hoy hay cosas que hay que opinar desde verdades que trascienden las opiniones de los sujetos. Preguntarnos cómo vivir juntos, preguntarnos por una ética, por unas conductas básicas entre las cuales podemos estar juntos, preguntarnos por la justicia, de lo que significa ser justo. Pues eso supone ir más allá de la simple opinión, sino de encontrar unos modos básicos de estar juntos, que tienen que ver con crear unas reglas básicas. Y eso tiene que ver con dos cosas. Una, tener conciencia de la interdependencia que tenemos. Es algo que a nosotros nos enseñan a ser arrogantes.
Nos enseñan a ser competitivos, a ser autónomos, a ser emprendedores, autoemprendedores, a ser gerente de sí mismo. Pero hay una dimensión fundamental del hombre que es la dependencia, interdependencia, como la llama Judith Butler. La interdependencia. Me gusta Judith Butler porque pone un ejemplo muy básico. Vas tú a una cafetería y necesitas que alguien te ayude a servir un tinto. Nunca te sirves un tinto solo, a no ser, y por dificultad si estás solo. El mismo hecho de necesitar alguien que te ayude a las cosas básicas indica que el hombre es una dimensión de interdependencia. Ahora, tú puedes usar la interdependencia para dominar a alguien o puedes utilizarla como una forma de producir comunidad. Ahí sí ya viene la decisión ética de cada uno. Claro, si tú descubres que el otro es dependiente, tú puedes montárselo. Pero también puedes decir, yo puedo caminar con él. Y ese es el punto al cual yo creo que apuntaría el concepto de vida examinada y de interdependencia de Judith Butler. Es muy importante. Ahí es donde va lo que Sócrates decía, que nadie piensa bien. Sí, exacto. Y precisamente porque se necesita alguien para conversar, se necesita alguien para vivir. Sí. Y no podemos vivir solos. No podemos. Todos dependemos de una u otra forma. Y lo de la vulnerabilidad. ¿Eh? Y lo de la vulnerabilidad. Saber que Dios es vulnerable también. Sí. Tú eres vulnerable. Si hay humanismo, hay muchos que son antihumanistas en ese punto. ¿Por qué existen los antihumanistas? ¿Porque son malas personas? No. Los antihumanistas son personas que han visto los efectos perversos de los proyectos humanistas. Los antihumanistas son los que han visto Auschwitz, Treblinka. Los antihumanistas son los que ven a los palestinos bombardeados porque no son occidentales, o los pueblos drusos que andan sin tierras, o los gitanos perseguidos. Pero aún así, esas exclusiones históricas, también hay exclusiones contemporáneas, las exclusiones de género, ¿sí? Las exclusiones por el impedimento. Son exclusiones en las cuales nosotros hemos aprendido a crear humanismos así. Porque partimos de la arrogancia de que hay una subjetividad normal frente al cual yo le asigno la anormalidad a otros, ¿sí? Entonces creamos ese dualismo normal y anormal, pero ahí nos estaríamos pasando a la pedagogía de la diferencia, y entonces dejémoslo hasta ahí el planteamiento. Sí. Bueno, hay otro punto. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Tienes abierto qué? La guía. Mira si el segundo corte. ¿Qué semana? Un análisis crítico. El método de las ciencias humanas. El método. Entonces ahí, en el primer corte, en realidad es un trabajo analítico sobre los proyectos humanos, ¿sí? Y sobre pensar la humanidad como vida examinada, a ejemplo de Sócrates y como lo plantea Nussbaum. En ese punto ustedes deben sentirse muy identificados y identificadas, porque ustedes pues son estudiosas de las ciencias humanas y ven ahí una responsabilidad particular en el ámbito educativo. Pero en el segundo tema, lo que yo voy a tomar es el concepto del método de las ciencias, para poder entender lo que llamamos las ciencias humanas. Y así ahí voy a hacer una diferencia entre ciencias, voy a mostrar el abuso que se ha tenido con el concepto de positivismo, ¿sí?
y cómo nacen algunas ciencias, como las ciencias hermenéuticas o la teoría crítica, a luchar contra lo que se llama el positivismo de la ciencia. Es decir, esas ciencias que van con el afán de la exactitud, de la exclusión metodológica, del concepto de verificabilidad, de la matematicidad del mundo. Bueno, pero esto lo trabajaremos en ese momento. Lo que quiero ver es que ahí el trabajo es sobre los métodos de la ciencia, un trabajo de tipo epistemológico, trabajo que es muy importante para ustedes, sobre todo cuando están pensando en investigación. Nos preguntamos por la verdad de las ciencias, por la verdad del conocimiento, por la verdad de las ciencias humanas, por la verdad del conocimiento humano. Bueno, y en el tercer corte Las ciencias humanas y las prácticas colonizadoras en Latinoamérica y Colombia. ya anunciado en la explicación que hice al principio, es muy imposible para mí, siendo latinoamericano y colombiano, no preguntarnos cuál ha sido la recepción de las ciencias humanas y de los proyectos humanos en Latinoamérica y en Colombia. ¿Cómo no hacerlo? Eso es ir en contra del concepto de vida examinada. ¿Cómo ha sido producida Latinoamérica a partir de los proyectos civilizatorios europeos? ¿Bajo qué violencia física y epistémica ha sido pensada Latinoamérica? ¿Qué tan válido es que los valores y las concepciones de mundo elaboradas en Europa Central sean aplicadas sin más en los países llamados periféricos, como son Latinoamérica? Ese trabajo de trasladar sin más los valores de Europa, elaborados en el centro de Europa, hacia los países llamados periféricos, se llama eurocentrismo, en cuanto que el punto de referencia de verdad ha sido siempre los valores europeos. Por eso hay autores que proponen que si las epistemologías del conocimiento se elaboraron en el norte, habría que pensar en unas epistemologías del sur, darle la vuelta al mapa. O como decía Joan Manuel Serrat, el sur también existe. Eso es uno de los elementos que vamos a verlo para Latinoamérica. Y ese es uno de los ajustes fundamentales que hice a la guía en este semestre, que había dejado muy disperso la reflexión latinoamericana. Y resulta que somos latinoamericanos. Primero. Segundo, Europa hoy está en una crisis berraca. Europa está viviendo una crisis de que sus propios valores y sus propios proyectos neoliberales están condenados al fracaso. Hoy Europa es Alemania y Francia y pare de contar. No podemos decir Inglaterra, porque Inglaterra, aunque es europeo, no solo es una isla, sino también es una isla de mercado, es una isla de moneda. Sí, ella se ha mantenido al margen. La tremenda crisis de Europa se nota en el encuentro que hubo hace poco en Chile, donde vinieron a decir, ahora sí los vamos a tratar como iguales. Queridos, queridos dice ya mi abuelo cuando me quería decir mal parido, pero cuando decirme así, que sonaba muy bien, queridos vinieron. Porque es que sus valores están, ellos están en un momento en que sus valores económicos cabalgan también junto con los valores tradicionales de Europa. Están en una crisis tremenda. No hay para salud, no hay para educación, no hay para trabajo, no hay seguridad social, ¿sí? Podríamos incluso pensar en que en el fin del neoliberalismo europeo, incluso se podría pensar eso. ¿Sí? Y por lo tanto, por eso ellos están mirando para acá. Porque pobres, pero se mantiene un mercado estable. ¿Cómo lo han hecho? ¿Sí? Entonces están aquí mirándonos un poco a nosotros. Por eso habría que mirar nuestros valores latinoamericanos
porque llegó el momento de responderle a Europa. ¿Sí? Y aunque lo haya dicho con mucha queridura, hay que decirles que en verdad sí somos iguales, incluso mejores. Aquí no tenemos Auschwitz, Treblinka. Aquí no tenemos, nosotros no fomentamos plantas nucleares ni experimentos atómicos en el fondo del Pacífico, como lo hace Francia. No estamos bombardeando ningún pueblo que sepamos, por ser pueblo. Entonces, en ese sentido sí somos mejores. Tenemos otro humanismo que no hemos desarrollado, o no lo hemos querido mostrar por un sentido de inferioridad. ¿Ves? Entonces, sí, ha llegado el momento de unas prácticas decolonizadoras frente a las prácticas colonizadoras europeas. ¿Sí? Y es como algunos autores, como Walter Miñolo, llaman las prácticas decolonizadoras. ¿Sí? O de un estudio postcolonial. Eso quiere decir cuando los valores con los cuales nos construyeron, nos crearon, van a ser revisados, criticados y actualizados. Walter Miñolo. Miñolo. Mignolo. M-I-G-N-O. Italiano. Y es peruano. No, pero descendencia porque significa Ascendencia. perdón, descendencia. Está bien, ¿no? Pero eso es bueno porque imagínate, encuentran cosas en YouTube muy chéveres de Walter Miñolo si tú las quieres. O las vamos a ver. Bueno, léanme la pregunta que está en el cuarto o quinta semana del primer corte. La película es la primera, como educado. Yo la tengo. En la evaluación final dice ahí, un escrito y qué. La lista de Schiller. Pues explora la teoría del humanismo a partir de las películas vistas. Esta película fue Del primer corte de la semana 4. Ya le gané. Ya la encontramos. Resulta, bueno, léalo con su dulce voz, por favor. Pero que es Fuerte. semana 4. Lo que dice del 22 de febrero, ¿qué es lo que me tienen que entregar? Un análisis crítico de 3 páginas actuales. Más claro, bueno. Haga un análisis crítico 3 páginas de las actuales propuestas educativas planteadas en términos de educación para la competencia, educación para el mercado, la educación para las profesiones. ¿Se entiende ahí? ¿Haga una crítica de ahí? ¿De qué modo descuida la educación para la vida ciudadana, democrática y humana? ¿Qué papel le otorga usted a su oficio de maestro frente a esta crisis? Escriba 3 páginas sobre eso. ¿Puede o no puede? O sea, eso lo dice tanta. ¿Puede o no puede? Bueno, la lectura es Vamos a hacer todo. Sí, profesor. Sí, señor. Querido profesor. Sí, querido. Claro que necesita tener elementos de juicio. No quiero que me traigan alaracas. Yo quiero un escrito juicioso con conceptos. Para eso yo les he ofrecido unas herramientas de análisis que tienen que ver con lecturas, tienen que ver con películas y tienen que ver con videos. Tiene que verse todo eso ahí. No puedo entender yo hablar del humanismo sin ver la película La lista de Schindler. ¿Quién la vio? Yo por hace muchos años. Tengo que volverla a ver. Tiene que volver a ver a la luz de esto. Lamento mucho que en otras asignaturas, cuando les mando a ver las películas, las reflexiones son puras reflexiones de camanduleros. Ay, tan bonito, ay, es que era tan hermoso, ay, no.
Y resulta que aquí estamos en un trabajo profesional. ¿Sí? Entonces una cosa es verla para conquistarse el chico y quedarse dormida en el pecho del muchacho. Y otra cosa es verla para elaborar conceptos y producir nociones de vida. Se cuenta que para eso es muy importante hacer análisis. Yo sé que ustedes no los han preparado para eso, pero hacer análisis desde los colores, desde la distribución de los espacios, desde el método de narración, si está recordando, si está usando doble narración, si está narrando en primera persona. O si la actor principal parece que narra la historia. O si, bueno, desde ver las películas con lápiz y papel y devolverla. Y siempre que fue lo que dijo aquí, esta frase que utilizó acá, y copiarla. Para ir precisando cosas, diálogos, giros, analizarlo. ¿Sí? Entonces no quiero que haya una mera transposición ahí. Ciertamente es una pregunta muy abierta, pero es que si usted no puede responderla, quiere decir que se la pasó perdiendo el tiempo durante las primeras 4 semanas. Cada semana, o quizás mínimo cada semana, pero los lunes y los miércoles es bueno que entren al blog, pero por lo menos una vez, porque yo ahí voy actualizando, voy introduciendo cosas. Las lecturas que yo les doy son lecturas mínimas de referencia, es como para no perder la ruta, son los conos del camino, pero no es todo. Yo en un momento puedo meter otra lectura y volverla obligatoria, ¿sí? Porque veo que configura, mejora, amplía, profundiza lo que estoy planteando, y es obligatoria. ¿No que el profesor cambia la regla en el camino? Ay, venga, venir con cuentos de clientes, ustedes a veces hablan como clientes, no hablan como estudiantes, pero no les echo la culpa. Las instituciones educativas los vuelven clientes, entonces tampoco tienen la culpa, pero por favor hagan vida examinada y no piensen como clientes. Vida examinada y decir, soy un profesional, estoy pensando la educación, y entonces es posible que el profesor amplíe, incluso cambie, si lo cree conveniente, una lectura. En este caso no, pero sí que la amplíe. Sí. Yo subí algunas lecturas de Nussbaum. Si no, pueden comprar el libro que vale 42.000 pesos. Si no, fotocopian algunos pedazos. En todo caso, para mí, por ejemplo, la lectura juiciosa del capítulo 4 es muy importante. Bueno, yo les escribí a ustedes un texto donde hago una reseña, una introducción a la vida de Martha Nussbaum. Sé que está hecho con cierta premura y con cierta carrera, pero la idea era como contextualizar a la autora. ¿Sí? Un tiempo estuve muy encarretado leyendo a Nussbaum y se me ocurrió escribir un pedazo sobre eso para ustedes. ¿Sí? Bueno, entonces, señorita, tenga la bondad de volver a leer, y ahora sí no la vuelvo a interrumpir, porque ese es el trabajo que tienen que hacer. Haga un análisis crítico, 3 páginas de las actuales propuestas educativas planteadas en términos de educación para la competencia, educación para el mercado, la educación para las profesiones. ¿De qué modo descuidan la educación para la vida ciudadana, democrática y humana? ¿Qué papel le otorga usted a su oficio de maestro frente a esta crisis? Está claro, ¿no? Y es que si nosotros no sabemos responder eso, yo no sé qué estamos haciendo. Incluso en la carrera. Acaban de salir 2 propuestas de proyecto de universidad, la de la MANE y la del Banco Mundial para Colombia. ¿Qué respuesta podemos dar nosotros ante eso? No, pues muy terrible. No sirve. No hay. En una universidad eso no es.
Hay que leerlos, pero esto les da herramienta para leerlos. No hay espacio en estos momentos para nosotros leer eso. Las lecturas son esas, los videos son esos. Si uno quiere buscar otra bibliografía, encuentra autores que sean. No, eso ya es distinto. Si la buscas por tu cuenta es peligroso, entonces más bien me preguntas. Los limitamos. Mejor sin O sea, me da miedo, entonces no quiero que se me pierda. Además también estudiar es ser básico. Es esto, meterle el diente a eso, esto, meterle el diente a eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo encontré una película en YouTube larguísima de hora y media que se llama Vida Examinada. Y la recorté y se la metí a ustedes ahí en el blog, solo la de Nos Vamos. Porque ella ahí habla, no sé si la vieron. ¿Está caminando por el parque? Sí. Por la playa. Ella hace una síntesis ahí muy interesante de su planteamiento, 6 minutos. Sí, es como. Después 2 filósofos apasionantes, qué berracos. Franceses. No, Peter Sloterdijk es alemán y Remy Pero habla Brage, francés súper sí, bueno, ¿no? perfecto, ¿no? Bueno, francés. Sí, y Remy Brage, que es francés. Es muy importante porque nos ayuda a entender cómo hemos sido hechos a partir de una concepción europea. Paradójicamente, siendo tan crítico que es Remy Brage, tan crítico con la religión, tan duro, recibió un premio del Vaticano en el 2000, hace un par de años, por la profundidad de sus escritos. De modo que es una superautoridad. Que no me vengan a decir que nuestras críticas de la religión viene de nada, viene de alguien que recibió el premio Joseph Ratzinger, otorgado por el Vaticano. Y Sloterdijk, que su planteamiento es también muy provocador. ¿Quién las ha visto? Sé que hay que verlas varias veces, pero por habla de que los musulmanes son ateos, o sea, algo así, que se refiere a esas cosas. no es que los musulmanes son O sea, ateos, son modos de concebir la religión de forma distinta. Les dice, los judíos les interesa entender la naturaleza de Dios, por eso en la Biblia dice que tú estás enojado. Por ejemplo, hay frases en la Biblia donde se ve la naturaleza de Dios. Si te enojas, ¿quién puede contigo? Pero si estás contento, así infunde respeto, dice un salmo. Esas frases así donde uno dice, yo conozco a Dios de alguna manera. ¿Sí? Pero entonces ese no Eres justo y depende piadoso, de lento cómo a la sea ira, que- lento a la ira, rico en piedad. Sí, esas son frases donde muestra que hay un esfuerzo judío-cristiano por entender a Dios. En cambio, en el Corán, en los textos árabes, no, es entender la voluntad de Dios. Si Dios está enojado, no le interesa. A través del profeta. Sí. Que de lo que entendí decía que la Biblia es el libro común a los cristianos y a los judíos. Que lógicamente es el mismo libro, lo que pasa es que cambian algunas pequeñas cosas del Antiguo Testamento, la Torá para los judíos. Pues no hay El Nuevo Corán no. Testamento. Y el Corán es prácticamente el profeta el que transcribe la voluntad de Dios. Y la Biblia es la voluntad. Ese lo vimos por ahí, Lo que muestra a mí me gustan las dos, son muy fuertes, por eso quiero que las vean. Y cómo el concepto, unos conceptos como de laicidad, pastoreo, por ejemplo, el concepto de laicidad que usa el Estado, dice, la creó el cristianismo. Es escandaloso, es muy bacano porque a uno le desarma todas las herramientas. Como decía Foucault, que el Estado nació gracias al pastoreo cristiano. El Estado moderno no es posible si no utiliza las mismas estrategias del cuidado de las almas del cristianismo. Entonces eso le desbarata a uno un montón de perspectivas que habían creado, formas de ver el mundo que había, con las cuales uno había trabajado, ¿sí? Y en la entrevista a Sloterdijk y a Remy Brage, hay cosas fuertes. Sí. Por ejemplo, la educación nació para reclutar niños y reclutarlos en función del Estado. No es una educación ni para la formación integral ni para que la gente fuera buena, no, es un proceso de reclutamiento. Es mucho más duro que Foucault y pensábamos que Foucault era duro. Y entonces al final
tiene otra cosa que me parece durísima, y es que qué hacer con los jóvenes, cómo darles esperanza. ¿La han visto los últimos 7 minutos? Ah. Yo sí los vi ambas interesantes. O sea, viendo Son una sola 40 vez como que no lo entiendo. Ojo. O sea, No hay nada que hacer, dice. es como muy... ¿Qué le tenemos que dar a los jóvenes? Apague y vámonos. ¿Qué le tenemos que dar a los jóvenes? O sea, volver la educación transmisión es una estafa. Sí. ¿Cómo aportarle esperanza a los jóvenes? Le preguntan a Rey Braga, y dice, no hay ninguna forma. Porque nosotros les estamos entregando una sociedad donde no pueden trabajar, difícilmente estudian, difícilmente se estabilizan en un hogar, difícilmente pueden tener familia, difícilmente se pensionan, y esa sociedad se la entregamos nosotros. ¿Sí? Somos una humanidad para olvidar, dice Remy Braga. Eso me parece importante porque eso nos quita a nosotros esas miradas romanticonas, melifluas de la educación y de la pedagogía, ¿ves? Y de los humanismos. Lo que decíamos, vamos, que una educación con un pensamiento crítico, imaginación, son la base de este desarrollo, o sea, la base del país para que salga adelante. No hay que perder esos 3 elementos del humanismo, ¿no? ¿Cuáles son? Pensamiento crítico. Primero, tú dijiste el cultivo de la imaginación. Sí. El examen crítico El del examen uno mismo, crítico. el ideal del ciudadano Y el ideal de ciudadano y el desarrollo cosmopolita. de la imaginación narrativa. Otra vez. El examen crítico de uno mismo, el ideal del ciudadano del mundo y el desarrollo de la imaginación narrativa. Muy bien. El de imaginación narrativa es Sobre pensar en los la demás. habilidad para pensar un tipo de problemas. Entonces, Imaginación narrativa es tener en cuenta las Como una pregunta, es una forma de hacer en mi comunidad. Esto es como los aviones, en caso de que se pierdan. yo estuve ahí. Miren que quedamos ¿Cuál era la pregunta suya? que si podemos entrenar el trabajo en de a dos o es obligatorio hacerlo. ¿Puede hacerlo de a 2? Sí, podemos hacerlo. Igual las mismas 3 páginas o diferentes. Claro, 6 páginas. Si son 2 páginas. Ay, ¿No? no, porque Bueno, ¿cómo ven el asunto? muy interesante. De analizarlo y De leer. hacer experiencias, o sea, de meterse. Hay que leer. Leer y releer. Me gusta su frase, meterse en el cuento.